En el programa de hoy recorreremos distintos caseríos del archipiélago canario que han tenido y tienen una existencia rural, rodeados de entes geográficos que marcan la identidad y la vida. La relación directa entre el humano y los riscos y barrancos ha marcado principalmente la forma de subsistir frente a la difícil geografía y al relativo aislamiento. Su histórica economía ha evolucionado de forma trepidante desde el sector primario al trasiego turístico. Carreteras, coches, casas rurales, viviendas de ocio. La pérdida de población e identidad es uno de los grandes retos a resolver en los próximos tiempos. El caserío de Temisas se encuentra al sureste de Gran Canaria, municipio de Agüime, enclavado en un risco a 650 metros de altura. Sus vecinos han cuidado con mimo la arquitectura popular canaria y además tiene un olivar del que se extrae aceite desde el siglo XVI. En la arquitectura doméstica dominan las casas bajas de mampostería de piedra y cal con techumbres a 2 o a 4 aguas que los vecinos han cuidado con mucho empeño y que les ha valido para tener el título de caserío canario representativo. Existen numerosos e importantes yacimientos arqueológicos en el entorno de esta comarca. Las cuevas de la Audiencia, Risco Pintado, la Cueva del Gigante, que atestiguan la presencia de humanos en este enclave desde el tiempo de los antiguos canarios. Además, en el archivo de Simancas cita el topónimo de Temisas en el año 1518. En nuestro paseo por Temisas, un núcleo de apenas 300 habitantes, hablaremos del propio caserío con alguno de sus vecinos. Por ejemplo, con José Castro, un cocinero jubilado que ha sentido el cambio evolutivo de su pueblo. Demasiado precioso. Demasiado ¿De su pueblo? Sí, señor, de Temisas. ¿Y cómo era el Temisas en su infancia? Era demasiado duro. Muy duro. Solamente se dedicaba a la tierra y al ganado y a los turnos y a lo demás, a lo que pudiera. Y en una vida de risco. Y una vida de risco y de ladera y de risco. ¿Plantaban en terrazas? Plantaban en terrazas, cadenas, cercado, ladera, en lo que hubiera, porque no había otra cosa que comer. ¿Y qué cultivaban en su época? En el suelo, de todo, desde chícharo, cebada, trigo, garbanzo, maíz. Demasiado, había de todo, porque era lo único que había. ¿Y cómo eran las comunicaciones en esa época? Con bestia, solo con bestia. El que tenía, el que no, pues alquilaba una, o buscaba quien se la prestara, o buscaba algún medio para poder llevar. ¿Cómo eran esas veredas por las que se movían antaño? Según me decían mis padres, eso era demasiado. Había que ir hasta 3 personas y 4 personas, por si acaso se le recara un caballo o una bestia, y sujetarla bien para poder transportar. Y otro de los cultivos históricos, interesantes, curiosos, es el cultivo del olivo. De la aceituna, del olivo, sí señor. De la aceituna. ¿Qué recuerdos tiene usted de cómo la recogían, cómo se trabajaba? Nos reuníamos 3, 4 y 5 personas, salíamos a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana a recogerla desde el suelo, porque no se podía coger desde el mato. Del mato se podía coger si era suya, si no, el que tenía, el que no tenía, pues iba a buscar por ahí al suelo. Las recogía del suelo que estuvieran buenas, para moler. Y las que no, el que tenía, pues la cogía desde el olivo. ¿Era muy dura? Muy duro, muy duro. Gracias por este rato. Vamos a seguir por nuestros rincones isleños. Pues nada. Muchísimas gracias. No hay de qué.
Hablamos también con Juani Sánchez, una alegre vecina que lleva uno de los bares más pintorescos de Temisa. Aún añora y lucha por la identidad cultural de su caserío de nacimiento. Un entramado de casas preciosas, pequeños callejones, rodeado de un olivar, de palmera canaria. También, sobre todo el olivar, que es la aceituna nuestra de aquí, es maravillosa, una aceituna buenísima. Yo diría que es la mejor de Canarias. Y aparte de la aceituna sacan aceite también, producen aceite. También se produce aceite. Hay una almazara particular y después hay vecinos que tienen una almazara y producen aceite también, su propio aceite. Puedes hablar de Temisa a futuro. ¿Cómo ves a Temisa con este boom turístico? ¿Cómo ves el futuro del pueblo? Yo en principio lo veo bien. Si todo el mundo vive como yo vivo, yo lo veo positivo, lo veo bien. Si no va a más, sabes que a veces cuando hay un tesoro escondido como Temisa y después está muy visitado, muy solicitado, a veces no es tan tranquilo, no es tan ameno, pero yo creo que bien, si lo seguimos cuidando como lo hemos cuidado hasta ahora, y eso, mientras nos cuiden lo nuestro, pues lo veo positivo, mientras sea para cuidarlo y disfrutarlo, pues bien. Pues nada, Juani, muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes. A seguir disfrutando de este entorno maravilloso que es Temisa. Sí, la verdad que sí, este pueblo encantador. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nelson Alemán es un joven natural de Temisa que lucha conscientemente por la pervivencia del patrimonio cultural de su pueblo, promoviendo y siendo un baluarte activo de su vecindad. Sus propuestas y proyectos se van convirtiendo en una realidad de economía y cultura viva. Geógrafo y de Temisa. Exacto. Conoces también parte de la historia local, que aparte, por supuesto, del olivo, de la arquitectura popular, tiene también relación con hornos de teja. También. ¿Cuántos hornos de teja había en Temisa? Bueno, catalogados tenemos varios, por decirte un número aproximado, 5. 5 hornos de teja. Que estén en buen estado y conservados, unos 3 en perfecto estado. Y los tenemos incluso hasta cerquita. Tenemos aquí uno en Los Barros, otro en el Valle, poquito más arriba llegando a la linde con la caldera de los Marteles. Hay varios. O sea que tiene atractivo etnográfico, patrimonial, arqueológico, tenemos yacimientos arqueológicos cerca. Creas o no, Temisa tiene un patrimonio muy, muy rico. De ahí se puede sacar multitud de cosas. Patrimonio arquitectónico, como habéis dicho, industrial, agrícola, de todo. Y además uno de los enclaves donde se produce aceite, de los pocos de Canarias. Exacto, y te digo más, conservamos el único molino de aceite de este municipio, en Cueva. En Cueva. En Cueva. Fuerte valor etnográfico que tenemos ahí e industrial, por supuesto. La producción de aceite tuvo continuidad en el tiempo, hubo un tiempo de parón, ¿cómo ha venido en el tiempo? Según he recabado la historia a través de los vecinos, porque he hecho un trabajo recopilando la historia a través de entrevistas de los vecinos, no ha variado en el tiempo. Siempre ha habido una continuidad en lo que es la elaboración del aceite. Veces más, veces menos, sabes que el olivo es añero, pero nunca había un parón. O sea que siempre ha habido una continuidad, por lo menos desde el siglo XVI, según encontramos. Más o menos. Yo oficialmente te puedo decir que de hace 50 años para atrás, siempre ha habido continuidad. Muy bien, pues nada, interesantísimo. ¿Y qué se puede hacer en Temisa para que nuestros jóvenes preparados no se vayan a otros lados, sino que se queden aquí y tengan futuro aquí? Bueno, a ver, hay de todo un poco. Tenemos desde negocios actuales, estamos buscando ahora quien arrende un pequeño supermercado en la asociación. Tenemos mi caso, por ejemplo, soy geógrafo y estoy ahora desarrollando un total de 5 rutas en Temisa relacionadas con el patrimonio. Y la Fundación Lidia García me ha brindado la oportunidad de llevarlas a cabo. Pues nada, que haya suerte y que la vida en Temisa siga siendo tan maravillosa como ha sido y ahora con los jóvenes preparados del municipio. Muchísimas gracias. Muy bien.
Masca está ubicado en el oeste de Tenerife, en el macizo de Teno, entre grandes barrancos y verticales paredes. Está ubicado entre los 600 y los 850 metros sobre el nivel del mar, compuesto por 5 pequeños barrios: La Bica, El Turrón, El Lomo de en medio, El Lomo y La Piedra. Llegó a albergar en el pasado más de 600 habitantes que sobrevivieron en unas condiciones de relativo aislamiento, comunicado por veredas que iban hasta Buenavista del Norte y hasta Santiago del Teide. Por su alto valor etnográfico e histórico, fue protegido este caserío en el año 2004. José Hernández nos ha citado en la Plaza del Pueblo para hablarnos del pasado y del presente de Masca, su aislamiento histórico, sus luchas vecinales, su actividad económica y sus dificultades. Nos comenta con una sonrisa pícara que los masqueros vivos son de Buenavista del Norte y fallecidos del Valle. Con esta frase risueña nos indica que la sepultura de los vecinos del pueblo está en Santiago del Teide, un municipio al que no pertenecen, pero al que están más próximos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Ahí vamos, remediado. Estamos en Masca. Usted es natural de Masca, nacido en este pueblo. Sí, señor. ¿Cómo era la infancia en Masca? Pues bien, mejor que ahora. Yo creo que más tranquilo, pues no había carretera, no había un solo teléfono y vivíamos tranquilamente aquí. ¿A qué se dedicaba la gente de Masca antes? Pues a la agricultura, la ganadería, cosa que ya hoy no se puede, ni la agricultura ni la ganadería, porque no hay medios y no los quieren tampoco hacer, porque hay sitios que se puede hacer un fisco de pista, como nosotros decimos, por ejemplo ahí debajo, en el final de esto abajo. Proyectos, pero la obra nunca se empieza. Y tenía que ser una agricultura y una ganadería dura viendo estas pendientes. Viendo esas pendientes, no. Teníamos que ir a llevar las cebollas, patatas, papas, lo que se cosechaba, a Santiago del Teide o a Buenavista, a Los Silos, a Garachí, donde fuera a vender. Por veredas. Y la cesta a la cabeza o el saco al hombro, no había otra. Y también las vías de comunicación, si tenían que ir a otro pueblo también era... A pie, ahí no había... Y además de agricultura, ganadería, ¿tenía algún recurso de monte? ¿Aprovechaban algo de varas, de árboles? No. Aquí lo único que se aprovechaba desde toda la vida es de los mismos ramos que había, se picaba, se echaba de los animales para sacar el estiérca para sembrar las huertas. ¿Los animales que tenían qué eran? Cabras, vacas, burros, mulos, todos animales. ¿Y cómo era la vida de la comunidad? ¿Cómo se vivía en el Masca antiguo? Ese era el Masca antiguo, porque el Masca antiguo éramos todos uno. Si ibas a sembrar, te iba yo a ayudar. Cuando yo sembraba, venías tú. A todo era un movimiento que... Para la vida, para el día a día, para labrar, para todo, para las zafras de recolecta. De todo. ¿Y para las fiestas? ¿Cómo eran las fiestas antaño? Pues las fiestas, como había que venir caminando días por la tarde y venías por la mañana. Las fiestas... ¿Y qué se hacían las fiestas antaño aquí? En Masca? Sí. Los vecinos. ¿Y qué actividades hacían para las fiestas? Pues la fiesta se hacía, pues se traía la orquesta, después los fuegos para la procesión y poco más, los ventorrillos que ponía aquí en la plaza para el tenderete. ¿Y las actividades? Tenían actividades, me imagino, como todos los pueblos de entretenimiento, de ocio. Sí. ¿Cuál era el día a día del ocio, de la diversión, de los niños quizás? O no sé, no, de los niños y de los mayores, pues era que a lo mejor a esta hora ya estaba la orquesta tocando ahí bailando, no como ahora que tocan a las 12 de la noche. Sí. Y esa era la división, que viniera la tarde para el baile. Y los chicos, pues igual, el que corría y le daba por correr, el que no jugara, y así lo pasaba. ¿Y en su infancia, su juventud, practicaban algo de deporte o la gente se dedicaba al campo y no había tiempo para otra cosa? Aquí el deporte era poco, porque primero que no había, ni había ni hay. No te digo más, donde único jugábamos, mira cómo podíamos jugar, era aquí en la plaza, porque no... Era el espacio de juego. No había otra cosa, el espacio, y no tenía piso, era de tierra. Quizás era de las pocas zonas llanas y más o menos al centro
El tema de la arquitectura, las casas, la piedra, todo eso lo hacían los propios vecinos antaño. Sin uno oído yo, sí. Eso era, se ayudaban unos a otros, cargar la piedra, cargar el barro, pues lo hacían con piedra y barro, y así iban haciendo, el que iba haciendo la hoy, o el otro a lo mejor para otro año, para vete a saber cuándo, lo hacían y se ayudaban unos a los otros a cargar a todo. ¿La teja sí era importada o No, tenían hornos? la teja la hacían aquí. La hacían aquí, tenían hornos de teja, Sí, hornos de barro. sí. Ajá. O sea que había familias que se dedicaban, o era cuando tocaba hacer una obra lo hacían. No, la teja, decía cualquiera, bueno, yo voy a hacer la teja porque voy a hacer una casita, voy a hacer un cuarto, lo que sea. Pues vamos, juntaban la tierra, pegaban y entre todos la sacaban. Y todavía, hasta en la playa de Masca, llegaron a hacer tejas, que hay un horno allá abajo todavía de cuando hicieron tejas allá abajo. Que creo que la vendían para el puerto de Santiago, Alcalá, para esa zona. O sea que la sacaban en barco por abajo. Sí. Chipúde es una comarca con una fuerte identidad, dominado paisajísticamente por su fortaleza y donde podemos ver unos barrancos totalmente abancalados que nos hablan de un pasado de muchísima agricultura, de un esfuerzo titánico por sobrevivir. Fue una zona muy poblada, la llevó a convertirse en 1812 municipio independiente, aunque con el paso del tiempo terminó por fusionarse con el municipio de Vallehermoso. Hoy observamos varios barrios de Chipúde, entre ellos Temocodá. Los habitantes de Temocodá o La Vica, al igual que el del resto de los caseríos colindantes, están totalmente enraizados en esta tierra de una durísima orografía, abancalando el terreno, buscando agua en las fuentes, además también comunicándose con un lenguaje silbado que está vivo todavía, el silbo comero, patrimonio mundial inmaterial de la humanidad. A pesar de la dramática despoblación de la comarca, los barrios de Chipúde siguen enraizados a su identidad, a las chácaras, al tambor, al tajaraste, a la losa y al silbo, que está vivo en el siglo XXI, en la savia de las nuevas generaciones. Sigue sonando el lenguaje silbado en la comarca de Chipúde. A los que escuchamos silbando en pleno siglo XXI, como a Eduardo Arteaga, que es un joven del pueblo que aprendió el silbo en la enseñanza pública obligatoria y en la actualidad lo practica con la pasión de reconocerse heredero de un patrimonio ancestral vivo. La ermita de San Juan de Vallebrón data de 1712.
Aunque originalmente aquí teníamos a Nuestra Señora de Gracia, porque San Juan estaba al interior del pueblo, en otra ermita que terminó abandonándose y vendiéndose en 1923, quedando un solo edificio religioso en el que nos encontramos. Si nos fijamos en detalle, tenemos en el fronte, en una piedra tallada, dos ratas enfrentadas, que nos recuerda un suceso de plaga dramática en este pueblo que ocurrió en el siglo XVII. El entorno de Vallebrón fue modelado por hombres y mujeres en el pasado para poder cultivar no solo en fondos de valles, sino también en sus laderas, fabricando terrazas de cultivo, muros, abancalando todo este paisaje que fue declarado paraje de interés nacional en el año 87, las laderas de Vallebrón, y modificado en el año 94 como paisaje protegido de Vallebrón. Vallebrón se encuentra enclavado en un macizo antiguo de gran importancia geomorfológica en la isla de Fuerteventura, y es que está dominado por grandes valles y grandes lomadas alargadas, fruto de la erosión de millones de años. A estas lomadas se les llama cuchillos, algo muy característico de la geología de Fuerteventura. Aquí el humano ha estado presente desde la antigüedad, desde el mundo de los indígenas, ya que en la montaña de la Muda, el pico más alto de este macizo, 689 metros, tenemos abundantes restos arqueológicos del mundo de los majos. Nos acercamos a la casa de la vecina Carmenza Daria para charlar sobre el pasado y el presente de Vallebrón. Sus ojos han visto el cambio dramático del paisaje, de su cultura, el cambio social de este pueblo rural. Nos encontramos en Vallebrón con Carmenza Daria. ¿Qué tal, Carmenza? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me encanta estar aquí con ustedes también. ¿Natural del pueblo de Vallebrón? Sí, natural, sí. Nacida aquí. ¿Cómo era Vallebrón en su infancia? Pues Vallebrón era precioso, pero bonito, bonito, porque esto era como un Bernardo, pero todo, era pero muy bonito. Decirte no, ni te lo imaginas. Yo creo que el pueblo de Las Palmas, pero se ha ido todo, no llueve, todo, muy bonito, ¿verdad? Precioso. ¿Y la gente en su infancia a qué se dedicaba? A la labranza, a arar, a plantar, y a coger higos y cuchinillos, cosas así, esas todo, de labranza. ¿Y plantaban no solo los llanos, sino también las laderas? ¿O las laderas ya estaban abandonadas? Todas las laderas, no sé, si de arriba, todo eso, todo se plantaba, todo, con camellos y burros y de todo. ¿Trabajaban la tierra? ¿Qué plantaban? Plantaban más trigo y cebada. ¿Trigo y cebada? Sí, garbanzos y lentejas, pero no era mucho, pero trigo y cebada, chícharos un montón. ¿Había diferencia en los cultivos en ladera a los cultivos de gavia, de fondo? Sí, las gavias, hombre, las gavias cogían agua, el trigo crecía un montón, en las laderas, pues para las malezas decían malezas, en las paredes, ya entonces se criaba mejor, más era pues, para rastrojos, ¿sabes? Como para animales, porque crecían poco. ¿Y todo ese producto después lo llevaban a vender a otros lugares o venían los comerciantes a comprarlo? Vender se venía un poco. Mi padre, recuerdo que mi padre vendió, se va para Ayú. Vino su hermano, un moro a comprar y mi hermano le bajó, se va a la guagua y la llevó. Pero antes dice que Fuerteventura era el granero de las islas, que ahora será eso. Pero de vender, mi padre vendía leche. Eso sí, yo todos los días por la mañana. Entonces el trabajo en el campo era para consumo, autoconsumo. Sí, consumo, no sé, se vendía alguna gente que viniera, eso más que vendía, mi padre vendía los higos pasados. Ahí que venía gente pero de las áreas a comprar higos, pero no te puedo exportar, pues no se exportaba ni se usaba. O sea que la fruta sí, el higo pasado sí se vendía todo. Pasado, lo pasaban. Y la cuyinilla, las porretas también se vendía mucho, y la cuyinilla también se vendía. ¿La cochinilla también pasaban comerciantes y se la llevaban? Sí, la cochinilla sí, se venía esa. Y pues horchilla también cogí horchilla. ¿Horchilla también te tocó? Cogí bastante horchilla, ya casada y todo. Y los riscos subiéndose por ahí. En Tindaya, en la montaña de Tindaya. Y yo nunca vi un pie de eso. Un podomorfo. Nunca lo vi, me lo siento que me oyen, pero... Porque no tenía el ojo hecho al grabado. Pues chico, pues estaba cogiendo cochinilla en las piedras. Porque no tenía el ojo hecho al arte de la manifestación. No lo sabía, sí, pero la verdad es que cogí horchilla allí un montón de veces.
Y aparte de la agricultura, ganadería también. Ganado también. Bueno, mi padre me gustaban las ovejas. Ovejas, sí, ovejas, tiene mi padre ovejas y sacaba la leche. Y aquí hay mucha gente con ganado, bastante gente. También mucho ganado de cabra. Sí, cabra, sí, bastante ganado. Y hacían el queso y vendían el queso. El queso después. sí, vendían el queso y venían por él y así. Y esa era la economía fuerte de... La comida que había. Y después se vendía, en julio vendían los matarifes, compraban los animales, los carneros, los animales vendían los animales y ahí se cogía el dinero para comprar para las fiestas y las cosas. ¿Y cómo era la vida en comunidad en Vallebrón? Mira, yo la vida, no quiero decir que estaba peor que ahora, por último ya había agua, no había mucha agua. Aquí cuando llovía había agua. Pero cuando llovía había agua y también las fuentes de alrededor. Las fuentes, según mi madre, hacían cola en las fuentes antes, pero cuando mi madre, ya yo eso no me acuerdo nunca del cual. Ir a las fuentes sí, pero no, y había aquí. Pero la gente antes había un sitio que hacían los mentideros, la gente se reunía, se ayudaba unos a otros a arrancar y cosas de eso. Yo veía, no quiero decir con esta gente que se llamara, los vecinos aquí son todos bonitos, pero la gente era muy feliz, era esperando, hay una fiesta, hay un baile, con esa alegría, si te dejaban ir, pues tampoco no te dejaban ir a todos. Pero yo lo veía más, yo ahora lo veo la gente muy... O sea, que había un sentimiento de comunidad, es decir, cuando había que ayudarle a un vecino a plantar o a recoger o a segar, iban todos ahí. A arrancar y a trillar, más que hacía trillar y se ayudaba. ¿Y las fiestas que celebraban aquí? Las fiestas, mira, las fiestas, claro, no habían tantas orquestas como ahora, ni la noche al día. Venía un tal que se llamaba Mora en la guitarra, pero eso para nosotros era una fiesta buena. Aquí hubieron 2 casinos, el de mi padre y una de mi tía, de mi madre. Y a mí me acuerdo que vino la trompeta, yo era pequeña, que hacían la trompeta, bueno, después pegó Tito Gil para descanse, después pegó Mora, después pegaron las orquestas, pero ya con el uno, había un baile, venía la gente de fuera. Pues nada, Carmenza, muchas gracias por este rato. Pues muchas gracias, chicos. Pues si usted quiera, aquí estoy, cuando vengan a entrevistarme, a verme, aunque sea, y les hago café. Echamos un cafecito, sí. Pues vale, pues bien. Muchos son los pueblos que están ubicados en lugares significativos, donde el paisaje y las características orográficas y climáticas les han marcado su devenir histórico. En la actualidad, los servicios y comunicaciones han mejorado. La realidad socioeconómica ha cambiado e incluso su demografía bajando a niveles dramáticos. Lugares a los que hay que mimar con el empeño de conservar su arquitectura, la rica diversidad de sus huertas, pero también la identidad de hombres y mujeres que llevan en su memoria el paso de los siglos, la sabiduría de sobrevivir a los cambios en estos rincones de riscos y bancales. Quizás les agasajemos durmiendo en una casa rural. Quizás les mimemos consumiendo allí su queso, yogur, miel o potaje. Quizás comprando un sombrero, una pieza de cerámica o simplemente quizás pasando y respetando su forma de vida sin atropellar el espíritu lugareño.